Embajador, ministro, presidente, Arístides Royo, gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros, un tiempo que maneja casi con arte de malabarista, por las muchas funciones que todavía atiende, y todas con un compromiso personal y una impronta que nos gustaría destacar en este nuestro programa Influyentes. Como negociador de los tratados del Canal, ahora al frente del ministerio que lleva la importante vía para el país, ¿cree usted que el Canal ha sido la inspiración de nuestra nación? Bueno, en primer lugar quiero decir que yo conocí el Canal jurídico, el canal de los conflictos internacionales por los tratados que se habían hecho para mejorar la situación. No conocí el Canal por dentro. Entonces yo he dicho en alguna ocasión que a mí me pagan el salario de ministro para asuntos del Canal para que yo aprenda. Y de verdad que han sido 3 años y pico que llevo aquí de gran aprendizaje, porque manejar el Canal por dentro es toda una galería de sucesos, de figuras, de situaciones. Claro está que está la figura del administrador, pero muchas de las acciones que el Canal emprende son decisiones que toma la Junta Directiva. Y la Junta Directiva tiene que estudiar, tiene que discutir, tiene que analizar y tiene que resolver. Y para hacer eso hay que leer y que estudiar. Yo diría que el esfuerzo que hace la Junta Directiva es enorme porque prácticamente todas las decisiones pasan por la Junta Directiva, pero para que la Junta Directiva adopte las decisiones, ello pasa por los comités. Y para los comités hay que leerse a veces fárragos de papel, pero es un trabajo que se hace, yo diría que con un gran celo y con mucho patriotismo. Y de alguna forma ha constatado, ha podido ver con esta trayectoria antes y ahora, que efectivamente refleja estas aspiraciones panameñas, netamente panameñas, antes incluso de la construcción. Panamá decide ser Panamá también para que esta vía fuera motor de crecimiento, ¿no? Luego las reivindicaciones de los tratados en los que, repito, usted formó parte, también unifican una lucha que era común. Sigue siendo ese elemento que nos aglutina a todos, por el que todos miramos, velamos y que guardamos en el corazón y nos define de alguna forma. Sí, yo siempre he dicho que el Canal es una empresa, funciona como una empresa, pertenece al Estado. Y cuando se dice pertenece al Estado, no es que forme parte de un gobierno, no lo somos, pero eso quiere decir que todos los excedentes, las ganancias, es curioso. Es una empresa pública, pero las ganancias no van para esa empresa pública, porque el Canal de Panamá toma parte del dinero para pagar los salarios, la planilla, toma parte del dinero para las contingencias y hace sus reservas. El resto de lo que el Canal ingresa íntegramente va a las arcas del Estado, se le entrega al Estado y el Estado hace lo que tiene que hacer, utilizarlo en beneficio del país. Es la gran riqueza del país todavía, de Panamá, ¿no? ¿Lo considera usted así? Bueno, lo que influye en el Producto Interno Bruto ya no es tan alto porque se han creado otras empresas en el país. El Producto Bruto se reparte en distintas actividades, pero yo diría que un 3.1 o por ahí es la aportación del Canal de Panamá. Ahora, es la empresa que más le rinde al Estado, 2.400 millones en diciembre del año pasado, y por otra parte es la empresa que más trabajadores emplea. Bueno, el Ministerio de Educación emplea muchas más, pero son funcionarios. Aquí se emplean 9.300 y pico trabajadores. Con altos estándares de calidad que garantizan, por supuesto, la función de la vía abierta todos los días, salvo muy raras excepciones, sigue siendo un sello de calidad del país. Sí. ¿Qué garantiza esto y, sobre todo, qué protocolos aseguran que es realmente un puente abierto para todos, sin distinción? Yo diría que la manera en que se ingresa en el Canal de Panamá es muy distinta de cómo se ingresa en muchos otros lugares. Aquí, el que quiere ser empleado del Canal tiene que ir a una oficina de empleos del Canal
o lo manda por internet. Y entonces el canal analiza las credenciales de la persona. Si considera que podría ser apta para obtener una colocación, lo entrevista, se le llama, tiene que pasar unos exámenes, pasar una serie de requisitos. Aquí no se nombra por influencia política a ningún trabajador del canal. Bueno, yo fui nombrado, pero como ministro, yo no soy empleado del canal. A mí el canal no me paga el salario. Yo gano el salario que gana un ministro de Estado. Pero los trabajadores ingresan por su capacidad. Habiendo apostado por una ampliación con la tecnología puntera, involucrando a otras naciones, a otras especialistas en diferentes secciones. Eso fue una idea panameña. Panamá apostó por esa ampliación y no se ha equivocado. Fue una apuesta riesgosa porque a los 7 años, menos de 7 años de la panameñidad del canal, los dirigentes del canal, es decir, su administrador y la junta directiva, adoptaron la decisión de ampliar con esclusas. No fue una idea de los panameños. Esa idea la habían tenido los norteamericanos cuando llevaban 25 años de tener el canal. En 1939 decidieron ampliar el canal haciendo nuevas esclusas. Pero los vientos de guerra que soplaban en el mundo los hicieron desistir de esa idea, a la cual habían aplicado 45 millones de dólares. Y todavía quedó la zanja por donde se inició la ampliación que hicimos los panameños del canal. Pero era una apuesta de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, hubo la decisión, todavía se está pagando parte del préstamo, pero el éxito implica, se lo digo de esta manera, que el 51% de los ingresos que recibe el canal proceden de las nuevas esclusas. Cocolí en el lado del Pacífico, Aguas Claras en el lado del Atlántico. En apenas 16, ¿no? Se inauguran en apenas 4 años. Sí, un poquito 6 más. años. Estamos 6 ya años, en el 22, comenzando el 23. Pero le digo una cosa, además, que el proyecto es maravilloso porque ahorra el 65% del agua que se utiliza en cada tránsito. Parece establecido que entonces sí, Panamá puede con tareas difíciles como esta. Y sobre la gobernabilidad, ¿qué podría aprender el país de cómo se está gestionando el canal como patrimonio, como también una propuesta que es de servicio universal? ¿Qué puede replicarse? Yo diría que debería generalizarse el ejemplo. Sin embargo, le digo, quizás vamos un poquito lentos, pero vamos, que es lo importante. Hay una empresa panameña que también costó una buena cantidad de dinero hacerla, que es el Metro de Panamá. Y creo que en términos generales los panameños estamos muy satisfechos de cómo está funcionando el metro. Yo espero que ese ejemplo cunda en nuestro país y la gente sienta que el trabajo de un funcionario público es hacer más progresista su país. Esa valoración y esa recomendación de su boca tiene más peso porque se involucró muy joven en la administración. Creo que recién llegado de Salamanca, donde estudió Derecho, ya estuvo en la Procuraduría de la Administración, muy joven, y no ha dejado de tener responsabilidades, de alguna manera. Antes administrativas, luego más políticas. ¿Cómo se prepara uno para una carrera longeva al servicio? Bueno, trabajando y poniendo interés en las cosas que se hacen. Yo recuerdo, cuento esto como una anécdota muy hermosa. Yo regresé de 5 años en Salamanca y 1 año y medio en Bolonia, en Italia, posgrado. Y el procurador era Hermógenes de la Rosa. Y debo confesar aquí que él me enseñó mucho a escribir el español, porque él era panameño, nunca había vivido fuera de Panamá, pero tenía tal dominio del idioma que él me enseñaba, me daba enseñanzas simplemente corrigiéndome los escritos que yo preparaba como secretario general. Y tenía un sentido de la sintaxis, un enorme vocabulario, y era un panameño más. Pero en esa era una época en que los magistrados eran personas muy estudiosas y muy apegadas a los temas del idioma. Yo diría que mi vocación
por la escritura, por el idioma, por utilizar un buen vocabulario, se me fortaleció mucho con las enseñanzas que recibí de mi primer jefe en Panamá, Hermógenes de la Rosa. Y en educación, porque también tuvo esta oportunidad de hacer grandes transformaciones un poco encaminadas a esto que señala, ¿no? Buena formación, unas bases sólidas para luego desempeñar diferentes oficios. Quedaron algunos asuntos pendientes, una reforma que no se dio, de la que a lo mejor todavía el país está sufriendo consecuencias. Sí, yo diría que la reforma educativa fue mi gran triunfo y mi gran fracaso. El triunfo no era mío, era de los educadores. Yo no preparé la reforma educativa, la prepararon educadores. Y el gran fracaso es que a mí me tocó después como presidente derogar la reforma educativa. Y fue absurdo porque fue obviamente, y hoy lo reconocen muchos de los que apoyaron la lucha contra la reforma educativa, reconocen que fue un movimiento de carácter político. El repliegue ordenado por el general Torrijos, la nueva, es decir, el retorno que luego se frustró también a la democracia, y eso hizo que se politizara la lucha contra la reforma educativa. Lo doloroso del caso es que los 5 más grandes educadores que tenía este país, Gesell Kleifis de Einstein, el padre Aris, que era canciller de la USMA, Francisco Céspedes, que era un educador reconocido internacionalmente, Vicente Bayar, del director del Instituto Justo Arosemena, y ya no me acuerdo, y Rafael Eutimio Moscote, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, los 5 hicieron un documento diciendo que la reforma educativa no tenía nada de comunista. Pero una vez se propagó la especie de que era comunista, ya no hubo más remedio que no adoptarla. Lo doloroso, lo más doloroso, no fue la derogación, es que no se ha sustituido una reforma educativa por otra, y seguimos sin reforma educativa en este país. Y a pesar de los esfuerzos que han hecho algunos ministros o algunos ministerios, no se ha logrado consolidar una reforma en este país. Y eso hace que en los concursos de pizza, Panamá no gane nunca ningún concurso, que quedemos entre los últimos. Cuando vienen los chiquitos que migran a Panamá, hijos de migrantes a Panamá, los chiquitos que vienen de Colombia y que vienen de Venezuela, que son los 2 grandes países que emigran, cuyos habitantes emigran a Panamá, esos chiquitos vienen y están mejor preparados que los chiquitos panameños. Se está luchando frente a eso. Y hay una gran ministra de Educación que está haciendo grandes esfuerzos. Pero uno de los esfuerzos primordiales en Panamá ha ido hacia abajo, que es la lectura. Desde otra de sus trincheras, podría pensarse que también está incidiendo en que eso cambie. Cuéntenos algo de su papel en la Academia de la Lengua. Bueno, nuestra gran lucha es precisamente para que se lea. Yo le acabo de proponer al Ministerio de Educación un concurso de lecturas que va a consistir, bueno, me lo aprobaron verbalmente, pero todavía no ha salido la comunicación oficial. Vamos a dar un premio, pero ese premio lo voy a dar yo personalmente, no la academia. Pero está inspirado en las tareas de la academia y consistirá en que los estudiantes de todo el país lean algunas obras y luego expongan el contenido de las obras y las comenten ante el resto de los alumnos. Y entonces de premios escolares en una escuela vas a hacer un premio provincial y luego el premio nacional a quien mejor lea. Es algo parecido al concurso de oratoria. Lo único que en vez de recitar un tema o de explicar un tema, acá se va a explicar obras de la literatura. Y garantiza, o por lo menos entiendo que lo que quiere es asegurarse que es una lectura comprensiva. Así es. Evidentemente una capacidad de análisis y de poder hacer una síntesis de lo que se ha entendido. Bueno, y también damos seminarios a los profesores. Uno de esos seminarios lo han patrocinado ya 3 veces, lo han ejecutado, esos seminarios impartidos profesores de la Universidad de Salamanca, que es la mejor que hay en España para la enseñanza del español. Y eso se lo hemos dado a los docentes. La primera vez fue personal y las otras 2 ocasiones han sido vía virtual por el tema de la pandemia.
Sé que hacemos muchas cosas por el idioma, pero nuestra preocupación y se va a centrar en el tema que tiene en la reunión de academias de la lengua, que va a ser este año en Cádiz, España, y consiste en la gran preocupación por las lenguas indígenas y sobre todo lo que podríamos llamar un retraso de los chiquitos indígenas en nuestras escuelas, porque sus progenitores les hablan en el idioma respectivo, ya sea el Gunayala o el Gobebule. Entonces esos chiquitos se nos atrasan un poco en el aprendizaje y estamos tratando de lograr que esos chicos que se formen maestros indígenas, que cuando terminan su magisterio puedan ir a enseñarles las asignaturas normales, pero que cuando el chiquito no entiende algo bien, ellos tienen la capacidad para poder hablar con ellos. Claro, y de alguna manera también mantener ese lazo con la lengua materna, ¿no?, que nos hace tan ricos a la hora de demostrar nuestra diversidad cultural. Sin embargo, parece que seguimos rezagados en esta educación que nos obliga a exportar a veces para alcanzar títulos de más profesionalismo o más especializados. En su experiencia, ha mencionado estudiando en Salamanca, fue un antes y un después, tal vez, haber buscado conocimiento fuera. Debe romperse, debe apostarse a porque el panameño consiga una educación integral aquí, completa, para que todas las clases sociales puedan también tener igualdad de oportunidades y competir en buena lid para buenos trabajos, incluso para entrar en el Canal de Panamá. Esa es una aspiración. Yo creo que es aspiración de todos los gobiernos. Y le cuento esto, por más que se invierta en educación, siempre hará falta invertir más. Siempre habrá necesidad o nuevas necesidades que cumplir. A mí me gusta mucho la idea de que la gente, y eso se ha proliferado ahora con el IFARU, hoy se están dando becas para hacer estudios en otras universidades de otros países. En la misma Europa, el plan Erasmus, por ejemplo, que ha permitido que un chico italiano haga 1 o 2 años en España y que un chiquito inglés pueda estudiar 1 o 2 años en Francia. Es decir, tratar de universalizar la educación y el contagio con las experiencias adquiridas en otros países siempre enriquecerá al nuestro. En su caso fue fundamental. Yo creo que sí. Además, volvió usted con familia. Pues sí, yo volví casado y con una hija. Pero le cuento también el tipo de universidad en la cual yo estudié. Tuve la fortuna de ir a una universidad como Salamanca, en la cual los profesores estaban dedicados a sus cátedras. Durante la mañana nos daban el horario español, era de 9 a 1 de la tarde. Y luego en las tardes cada uno tenía su biblioteca y estaban allí al servicio nuestro. Y se hacían seminarios, nos ponían a escribir algunos trabajos de investigación. En cambio, la Universidad de Panamá, generalmente, salvo unas cuantas honrosas excepciones, muchos eran catedráticos que eran muy ocupados en sus quehaceres habituales también, porque los salarios eran muy pequeños en ese entonces. Yo fui profesor en la universidad en los años 70 y el salario era de $67 al mes por 3 horas de clase a la semana. Hoy eso ha variado. Y los profesores panameños de universidad están entre los mejores pagados de América Latina. Eso debe ser también una inspiración entonces, ¿no? Sí. Ir a las aulas. Y si hablo de la familia es porque de alguna manera nos hemos fijado también en su última obra, un libro recientemente editado, Recuerdos para desandar. Pensando en la familia, como dice en su dedicatoria, para que sepan de dónde vienen y con seguridad apunten al futuro, ¿no? a un destino cierto. Su familia llega de Colombia, de Cartagena, con algún tipo de situación política, siendo liberales y huyendo de una guerra entonces entre conservadores y liberales. Y toman puerto en Panamá y desde entonces también, con ideas progresistas tal vez, comprometen a las siguientes generaciones. No sé si primero a su padre, y usted hereda también ese interés o esa vocación política. Sí,
Mi abuelo era abogado y pedagogo, y entonces era liberal en unos gobiernos conservadores que llevaban años en el poder. De 1885 no entraba ningún liberal al poder e incluso ganaron el poder en 1930. Así que tuvieron muchos años fuera del poder. Colombia era un país muy católico, muy conservador, así que no era fácil para los liberales adquirir el poder. Y aparte de que había también algunas dictaduras. Y eso originó varias guerras civiles. Y mi abuelo salió de Colombia con la primera guerra civil en su juventud, 1885. Luego regresó a casarse con la novia que tenía, Vicenta Bolívar, que luego fue de Rollo, y entonces se quedó en Colombia unos años y estalla la guerra de 1899. Y anda que este abogado pedagogo se mete a pelear, y en un asalto que había una fortaleza, al subir le dieron un culatazo en la cabeza, cuyo chichón conservó el resto de su vida. Y entonces lo sacaron de Colombia, pero con el compromiso de que, es decir, lo sacaron de la cárcel con el compromiso de que se tenía que ir fuera. Y él escogió Panamá. Vino primero a Colón y luego en Panamá fue juez de instrucción pública, fue también encargado de la educación, cuando todavía en Panamá no había república. Él estuvo en la prefectura de PC, estuvo también en Santiago de Veraguas, antes de la independencia. Por supuesto, cuando vino la independencia, él pasó a ser panameño porque la apoyó. De alguna manera le sirvió el castigo. Sí. Y dejó esa semillita, de alguna forma, y lo estoy asumiendo, porque usted también se implicó en la política, pero por lo que cuenta en su libro, de una forma más personal y siguiendo un liderazgo muy concreto. No sé si ha pasado el tiempo como para saber si efectivamente, desde su formación, además en Derecho, puede calificarse el movimiento de 1968 todavía con diferentes etiquetas, desde la revolución hasta el golpe, o el liderazgo de un hombre que ha dejado huella, si se mitifica o no la figura de Torrijos, y si existe todavía la posibilidad de defender un torrijismo sin Torrijos. Es que yo creo que Torrijos era un encantador de serpientes. Él tenía cualquiera que le decía, mira, fulano de tal no gusta de tu gobierno, y él decía, sobre todo si era persona joven, yo lo quiero conocer. Yo lo quiero conocer. Y así me pasó con Torrijos, porque yo enseñaba Derecho Penal en la universidad y un cuñado de Torrijos, Marcelino Jaén, que lo había nombrado para codificar para hacer el Código de Procedimiento Civil. Y entonces él y Jorge Fábrega. Y Marcelino me dijo que necesitaban alguien que hiciera el Código Penal y que otros penalistas mucho más conocidos que yo, eran mayores que yo, habían rechazado. Y yo le dije, yo no quiero hacer un código para la dictadura. Y entonces 3 días después me dice, bueno, dice Torrijos que le parece bien que tú no aceptes hacer el código, pero quiere conocerte. Eso que me pasó con Torrijos le pasó a varios más, que también no estaban de acuerdo con él, y él los llamaba, me imagino que en algunos casos los conquistaba, en otros casos no. Pero en el caso mío, yo acepté la entrevista con él siempre que no fuera a un cuartel, y me recibió en su casa. Bueno, en la casa que ocupaba en calle 50. Y allí me dijo, mire, bueno, primero sorpresa, porque él esperaba un catedrático de 45, 50 años y yo tenía 28. Y me dice, caramba, usted sí que es joven, tal. Yo quiero hacer un código en el cual todos los delitos de sedición, asonada, motín, insurrección, todos los delitos de intento de golpe de Estado tengan penas bajas. Por si acaso. Y yo me quedé sorprendido. Y diciendo, ¿y por qué un militar me dice esto? Y entonces cuando yo pensé que me iba a decir pena de muerte o pena de 100 años, de 50 años, de regasto, lo que llaman pena definitiva. Y me dice, porque así el día que nos caigamos, iremos por menos tiempo a la cárcel. Yo me reí, él se rió, y yo le dije, si usted me promete que no se va a meter en la redacción del Código Penal ni a sugerir cosas duras, tal como usted me ha anticipado, yo preparo el código. Pero yo ahí no me hice torrijista, yo me hice codificador. Nunca se metió
con ninguno de los miembros para tratar de reformar cosas, lo cual no hacía Napoleón. Napoleón también tuvo comisión codificadora en Francia y él se metía directamente, iba a las sesiones y decía cómo quería el divorcio, cómo quería el matrimonio, cómo quería tal cosa. Pero cuando yo me hice torrijista fue cuando se aprobó o se anunció al país la aprobación del nuevo Código de Trabajo. Y Torrijos, en la 5 de mayo, le dedica 1 minuto y medio al Código de Trabajo. Dice, traemos este código que va a beneficiar a la clase obrera trabajadora panameña. Pero pone el tema a un lado y de repente comienza a decir frases como estas, de que se van, gobernador, de que Panamá no será nunca una estrella más en la bandera de Estados Unidos. Nosotros vamos a obtener ese canal, haremos que el canal sea panameño y que lo manejen los panameños. Y en los conocimientos históricos que yo tengo de mi país, nunca un gobernante había hablado así. Ese día yo me hice torrijista y he seguido siendo torrijista y moriré torrijista. El canal como inspiración. Bueno, él decía que era la religión que unía a todos los panameños, lo cual tenía razón y no tenía razón porque hubo gente que votó en contra, pero por suerte, porque se llevó a referéndum. Con todo y la dictadura se hizo un referéndum para que el pueblo panameño dijera si estaba de acuerdo con los tratados. Estamos ahora en franca recuperación. ¿Usted cree que Panamá evoluciona? ¿Todavía hay algún rastro de involución? Mire, no todo funciona perfectamente bien, pero hay una cosa que funciona en este país y Dios quiera y ojalá que las circunstancias permitan que siga funcionando. Y es que entre los políticos panameños no haya aparecido el odio, no haya aparecido el rencor. Los políticos panameños, y usted lo ve en la asamblea, pero lo ve en la sociedad panameña, hablan entre sí. Hoy cualquier político de cualquier partido se sienta con el político de otro partido y desayunan o almuerzan o cenan. En la asamblea hay bancadas de un partido que está en el gobierno con partidos que están en la oposición y hablan entre sí. Entonces, ese diálogo, ojalá, esa capacidad de entenderse, de poder aprobar las leyes, de poderse hablar entre ellos y conversar, ojalá que no se pierda nunca en Panamá. ¿Sus augurios o deseos para el país, cuáles serían? Bueno, que siga prosperando y que siga por las reglas de la democracia y que las decisiones se tomen siempre consultando, estudiando las leyes en el Congreso, en nuestro Parlamento, que es la Asamblea Nacional, y que haya siempre honradez en el manejo de los asuntos públicos. Hay quien dice que el que llega a destacar, tanto como lo ha hecho usted, es porque siempre se ha apoyado en los hombros de otros que vinieron antes. ¿A quiénes consideraría usted inspiración también en su carrera y en su trabajo público y político? Bueno, para mí un gran motivo de inspiración fue Omar Torrijos, a quien conocí y traté, y me considero un discípulo de él en muchos sentidos. Él se murió, él no dejó ninguna fortuna, no tuvo ningún deseo de hacer fortuna, de hacer dinero. Él se preocupaba por su país. Y en épocas anteriores, mi gran inspiración ha sido Guillermo Andreve. He escrito, he hablado sobre la figura de Guillermo Andreve por muchas trayectorias, pero también fue un gran fomentador de la cultura en nuestro país. Publicó temas culturales cuando en Panamá la gente no se interesaba por eso. Y creo que es un gran ejemplo para todas las generaciones. Y generaciones varias en las que usted ahora ha podido observar, hijos, nietos, una bisnieta, ¿ya? ¿No es así? Sus oportunidades se han dado desde sus méritos, desde su formación, desde su capacitación. Y esta pregunta tiene un poquito de veneno. ¿Qué hubiera pasado si Aristides Royo hubiera sido niña? ¿Cómo pensaba su mamá que iba a serlo? ¿Hubiera llegado a ser presidente? Yo no creo porque hubiera sido muy difícil, pero le cuento esto. Si yo hubiera sido mujer, hubiera sido una gran defensora de los derechos de las mujeres. Soy hombre y soy un defensor de los derechos de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino de todos los seres humanos.
Muchas gracias. Yo creo que esa última frase va a ser inspiradora y realmente influyente, porque hay muchas chicas que todavía deben soñar con ser presidentes. Y ojalá lo logren las que puedan. Gracias. Gracias. Bueno.